escuela en el protectorado español. Y con ello vamos a empezar a hablar. Bueno, en 1912, como decía, se establece el protectorado, pero si bien los primeros proyectos educativos surgen con anterioridad, habría que remontarnos a mediados del siglo XIX, cuando diversas instituciones europeas y desde esos consulados europeos residentes establecidos en Marruecos deciden empezar a establecer, a construir sus primeras escuelas. A partir de este momento se empiezan a crear una serie de modelos educativos. Marruecos va a ser punto de encuentro en el que no vamos a tener un único tipo de escuela, sino que nos vamos a encontrar con diferentes modelos de escuelas que van a empezar a construirse, pues como decía, a mediados del siglo XIX, que nos acompañarán hasta 1956. ¿Qué tipos de escuelas nos vamos a encontrar? Pues el primer modelo es el modelo que podríamos denominar como escuela tradicional. Es el modelo de escuela que se encuentran los europeos a mediados del siglo XIX, y como enseñanza tradicional debemos entender siempre dos modelos educativos. Por una parte, tanto la escuela coránica como la escuela talmúdica, porque si bien la comunidad hebrea era una comunidad pequeña, pero que también estaba presente y que debemos mencionarla. Por otra parte, en torno a ese mediados del siglo XIX se van a empezar a abrir determinadas escuelas que van a crear, como decía, esas instituciones europeas, esos consulados, y que a partir de 1912 pues estará como mucho más homogeneizado, que nos permite adentrarnos ya en el segundo modelo educativo, que es lo que se denominaría como escuela colonial. Como escuela colonial siempre defino a todas aquellas escuelas que están creadas por los europeos, y en este caso en concreto vamos a centrarnos en el caso de las escuelas que crea España. Dentro de la escuela colonial, como veis, tenemos diferentes tipos. Por una parte son las escuelas españolas, que son las escuelas que crea España para los españoles, pero en las que ocasionalmente también existían alumnos marroquíes. Están las escuelas hispanoárabes, que son escuelas que crean también los españoles para la comunidad marroquí de confesión musulmana, y es un modelo educativo que viene a ser una mezcla entre la escuela existente en España con la escuela coránica. En medio de la nada, parecía que estaban en medio de la nada. Y cómo poco a poco estas escuelas que se empiezan a crear en las ciudades, pero también en el ámbito rural, pues empiezan a crecer poco a poco, comienzan a crearse lo que denominamos como escuelas graduadas, que es lo que hoy más se parece a lo que son nuestras actuales escuelas, a lo que son nuestros actuales colegios, ¿no? Un edificio grande, espacioso, en el que los estudiantes se agrupan por edades, por nivel de conocimientos, y en donde cada curso se va subiendo. Vamos todos los compañeros juntos, vamos aumentando, vamos subiendo los niveles y vamos cambiando el profesorado, ¿no? Por ejemplo, de las escuelas de abajo, si nos fijamos, todas son de los años 30. Que me sitúe, Alcazarquivir, Tetuán y Larache, ¿no? Vemos cómo poco a poco van cambiándose la fisonomía de las copia del que había creado Francia en Argelia en torno a 1840, y que poco a poco se ha ido extendiendo a lo largo por todo el Mediterráneo. En un momento determinado, e incluso España se llegó a plantear la idea de introducir un nuevo modelo educativo a partir de este hispano-árabe, que fuera el modelo de escuela hispano-bereber. Sin embargo, es algo que se quedó ahí en un proyecto, que se quedó en una idea, tal vez en un cajón por ahí perdido, en donde
no se llegó a poner en marcha. Estas escuelas fueron cambiando mucho su nombre a lo largo de todo el periodo del protectorado y también hacen mucho referencia a la idea que se tenía de ellas, ¿no? En un primer momento se denominaron como escuelas consulares porque estaban asociadas al consulado, a veces incluso en las propias dependencias del consulado pues se impartían las clases, el secretario del consulado junto con un profesor